Vaya día tuvimos ayer. Y no lo digo solamente por el novio de Ayuso, intentando amedrentarme para que no hable de él, advirtiéndome de acciones legales, sino también por un tuit que puso Ayuso, hablando precisamente de libertad de expresión, precisamente en un día como ayer, comparando a este gobierno actual de Pedro Sánchez, no te lo pierdas, con el falangismo. Precisamente ella. Bueno, pues vamos a ver algún vídeo que seguramente no le va a hacer mucha gracia sobre falangismo. ¿Y que tiene relación con ella? Puede ser que sí. También vamos a escuchar la opinión del controvertido presidente de Venezuela, que ha dicho, bueno, pues como siempre, no es un tipo tranquilo precisamente. Pero vamos a escuchar lo que ha dicho también de Ayuso y también de Feijóo, y cuál ha sido la reacción del Partido Popular. Y si se cumple esa frase de que hasta un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. Enseguida lo vais a entender a qué me refiero. Vamos a hablar también de nuevos audios de Alvise. Han aparecido nuevos audios de Alvise. No hay día que amanezcamos sin que Alvise se haya hundido más todavía en ese sótano en el que él mismo se metió aceptando 100.000 euros en metálico de un empresario de criptomonedas al que ahora, por cierto, como la dejó vendido, le llama estafador. Bueno, los audios no daban la sensación de que fuese tan estafador para él. Vamos a hablar también de Nacho Cano, porque resulta que ha habido un informe de trabajo que dice que no había problema con los becarios, que eran efectivamente becarios y que no había relación laboral. ¿Y qué pasa? Que tenemos a toda la derecha diciendo Nacho Cano es inocente. Bueno, vamos a ver si esa afirmación es tan cierta o si por el contrario Nacho Cano lo sigue teniendo complicado. Os hago un pequeño spoiler. No lo tiene tan sencillo como algunos desearían que lo tuviese. Y también vamos a terminar, vaya por Dios, con nuevos audios sobre el rey Juan Carlos. Ayer se filtraron un montón de audios de Bárbara Rey, ya sabéis, la examante del rey Juan Carlos, a la que los servicios secretos le tuvieron que pagar millones y millones de pesetas para que estuviese callada. Bueno, pues han aparecido además de esos otros audios bastante interesantes que vamos a comentar aquí largo y tendido. Hoy es jueves 3 de octubre y esto es, al menos mientras no me censuren, Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Clave Barroso. Os estoy muy agradecido por todos los comentarios de apoyo que me dejasteis ayer. Ahora los he estado leyendo para hacer la sección del final de las preguntas y respuestas y he leído una cantidad inmensa, histórica de comentarios dándome apoyo, dándome ánimos y sobre todo diciéndome que no me achante ante ese intento de amedrentarme que tuvo esta semana el novio de Ayuso, diciéndome que como no borrase vídeos y como no dejase hablar de determinadas cosas que iban a tomar acciones legales, que no es otra forma de intentar pues que no se hable de él, que la próxima vez que tengas una noticia sobre él, que vayas a comentar igual te lo pienses y digas, bueno, pues igual no me merece la pena del todo, ¿no? Bueno, pues lo siento mucho, pues que creo que le va a salir al revés, precisamente. Porque cuanto más intenten callar, más vamos a hablar. Así es la cosa, y sobre todo si tenemos información contrastada, que es literalmente leer artículos. Si le molestan los artículos, oye, pues el problema seguramente lo tiene él. No soy yo precisamente el que ha generado mala imagen sobre un tipo que se presentó al juzgado con una peluca para que los periodistas no lo descubriesen el día que tenía que ir a declarar por un presunto fraude fiscal que finalmente él ha aceptado. En fin, no me empujéis que me caliento con este asunto, pero lo que vamos a ver ahora, os anunciaba al principio, tiene mucho que ver con este asunto. Y es que, como os decía, Isabel Díaz Ayuso comparte el siguiente tuit en el día de ayer. Españoles, : Franco ha muerto. Y pone 3 puntos suspensivos y dice, espera, o no. Es decir, ahora en el Partido Popular, ahora vemos cuáles son las imágenes que ha adjuntado a este tuit, en el Partido Popular, pues acaba de aparecer un fetiche un tanto extraño, que es el de relacionar al presidente del gobierno con el franquismo. Que es como, ustedes están demasiado perdidos. Porque, en primer lugar, el otro día, el señor Alberto Núñez Feijóo diciendo que no había visto una cosa igual a este gobierno desde Franco. Y es como, pero no entiende usted que el partido que preside, el Partido Popular, es precisamente heredero de una persona que fue ministro de Franco. El señor Fraga era ministro de Franco. El señor Fraga fue fundador de Alianza Popular y el Partido Popular es el partido que surge de Alianza Popular. ¿No deberían ser tal vez un poquito más cuidadosos a la hora de comparar al resto de personas, sobre todo personas de izquierda, sin ton ni son con el franquismo, cuando ellos tienen en su ADN lo que tienen? Además, que lo dijo la misma semana en la que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se votaba a favor o en contra de quitarle la medalla
de la ciudad a Francisco Franco en 2024, que también manda narices eso. Bueno, pues el Partido Popular, ¿qué es lo que hizo? Votar a favor, porque no tiene nada que ver con el franquismo, que no, que se abstuvieron. Vox, por supuesto, votó en contra de que le quitasen ese honor y de que él dejase de ser hijo predilecto de la ciudad, que es algo alucinante. Pero el Partido Popular, que después tan alegremente va repartiendo carnets de franquista, tú franquista, votó abstención. Vaya con el antifranquismo del Partido Popular. Lo tienen en el ADN, lo tienen en las votaciones y también lo tienen demasiado en la boca últimamente, porque manda narices. Bueno, pues adjunta Isabel Díaz Ayuso, como es costumbre, un titular sin decir de dónde sale el titular. No pone ni el medio del que lo ha compartido, ni nada. Simplemente, mira, aquí en pequeñito, porque lo pone de casualidad, debajo de la fotografía pone ABC y dice así: primera reunión de los 7 ministros que vigilarán el plan contra los medios. Que en periodismo pues te enseñan, a la mínima que estudias un poco periodismo, te enseñan que los titulares, en este caso, pues no es un titular descriptivo, sino que es un titular opinativo, que podría ser un titular de una columna de opinión, o podría ser incluso el titular de un podcast como este, pero sin embargo, si es información, es una basura de titular, que vigilará el plan contra los medios. Un plan que está aprobado ya en la Unión Europea, que es bastante timorato, que es bastante poca cosa realmente, que no pone grandes cosas encima de la mesa, que simplemente dice que tenemos que saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación para que no te la cuelen y saber qué publicidad institucional se reparte a dónde, ya está. Son como las cosas más básicas y entonces pues resulta que Isabel Díaz Ayuso, acto y seguido, pone una imagen en la que aparece Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, que fue un organismo de la falange española tradicionalista y de la JONS, y posteriormente de la administración de la dictadura franquista, que tuvo a su cargo el control de todos los medios de comunicación. Es decir, una cosa que se ha aprobado en Europa, que es la cosa más mínima, o sea, minimísima, y que el Partido Popular, su partido, por si se lo olvida, ha votado a favor en Bruselas, pero claro, tiene una cosa rara, una condición extraña, que es que cuando cruzan los Pirineos, de Pirineos hacia abajo, oye, pues lo que les parecía arriba maravillosamente bien y un consenso básico de repente se transforma en un horroroso socialcomunismo totalitario. Entonces aquí intenta decir que esto tiene algo que ver con el franquismo y con el falangismo. Españoles, Franco ha muerto. Ah, espera. ¿O no? Que sea el Partido Popular el que haga bromas precisamente con esto. Hombre, manda narices. Y precisamente también en el día de ayer, en el que yo le contesté, por supuesto. Y le dije: qué bonita casualidad que justo digas esto hoy, presidenta. Precisamente cuando tu novio me ha mandado a sus abogados para que borre un vídeo que no os gusta. A tope con la defensa de la libertad de prensa, siempre y cuando no vaya contra vosotros, supongo. Alucino. Y es que manda narices que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ponga a hablar como a favor de la libertad de prensa el día en el que nos enteramos que su novio me intenta hacer eso y amedrentar con acciones legales. Y además viniendo por parte de una señora que tiene un jefe de gabinete que iba por ahí amenazando a periodistas diciéndoles que os vamos a triturar, que vais a tener que cerrar, que os den idiotas, como decía Miguel Ángel Rodríguez contra eldiario.es. Si hay algo parecido a lo que hacía la Delegación de Prensa y Propaganda, seguramente tiene algo más que ver con vuestro partido, que viene precisamente de ahí, del Consejo de Ministros, del dictador Francisco Franco, porque aquí tuvimos una transición, bueno, pues que le perdonó muchas cosas a los que habían mandado durante aquellos 40 largos años de noche oscura en la que nos sumió el franquismo. Y bueno, por fortuna se pudieron reconvertir en demócratas y lo que quieras. Bueno, depende del día un poco. Pero claro, que ahora utilicen este tipo de declaraciones para ir en contra de demás partidos de izquierdas o de comunicadores como yo es completamente alucinante. Vigilar el plan contra los medios. Bueno, algún día hablamos de tu plan contra Clave Barroso o contra cualquier persona que hable de una manera que a ti no te guste, por cierto. Tanto defender a tu novio diciendo que ahí no había ningún tipo de fraude, ahora se te ve bastante callada. Ya no dices un particular al que no debe absolutamente nada. Ahora que ha aceptado una multa de $500,000 y 8 meses de cárcel, te cuesta un poco más, ¿no? Hablar de él, claro. Supongo que sí. Pero vamos a hablar de lo que estaba diciendo antes de Maduro, que, como os decía, a veces un reloj roto. Bueno, a veces no, un reloj roto, incluso un reloj roto 2 veces al día da la hora. Da la hora correctamente. Bueno, pues resulta que este señor, completamente histriónico, no tengo ningún tipo de simpatía por este señor, cada día está más solo, porque lo ha dejado de lado Petro, porque lo ha dejado de lado Lula, porque lo ha dejado de lado Boric, es decir, toda la izquierda latinoamericana lo ha dejado de lado, está un poco en una huida hacia ninguna parte, está incluso también diciendo que España es un estado que promociona las acciones criminales contra Venezuela y no sé qué, que también es una cosa curiosa, os digo, porque mientras Maduro dice
que el gobierno de Pedro Sánchez es prácticamente fascista. Mientras tanto tenemos al Partido Popular y a Vox diciendo que el gobierno de Sánchez es prácticamente bolivariano, socialcomunista y amigo de Maduro. Entonces, no sé, algún día deberían hacer una cumbre de los iluminados, quedar Maduro con Feijóo, que hablen y que, no sé, les quede clara una postura. O España tiene un gobierno fascista o España tiene un gobierno bolivariano y comunista. Que se decidan entre ellos, pero que al resto de personas, a los españoles normales, nos dejen un poco en paz. Bueno, pues resulta que Maduro dijo lo siguiente. Es de hace unos días ya. Pero claro, viendo ahora cómo Ayuso habla aquí de falangismo precisamente, me ha parecido interesante traerlo a colación. Mucha atención, escuchad. El PP, el Partido Franquista de España. Allí estaba una falangista llamada Isabel Ayuso, algo así como alcaldesa de Madrid. No se entera mucho el pobre de lo que es Isabel Díaz Ayuso, es presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde es Martínez Almeida. Bueno, en este caso Maduro no controla a Almeida. O no se habrá visto los directos de Telemadrid donde ponían su boda en vivo y en directo. Fascista, colonialista, de lo peor que hay en España. Estaba el tal Feijóo, un ladrón vinculado al narcotráfico en Galicia. Bueno, en fin, pues ha llamado falangista Ayuso y ha llamado a Feijóo ladrón vinculado al narcotráfico en Galicia. Vamos por partes. El asunto de llamar a Ayuso falangista, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene de lo siguiente. Viene de un vídeo que hace tiempo que yo ni me acordaba, de hecho lo compartí hace muchísimo tiempo, hace 3 años, en el 2021, de este tipejo de aquí, que es Eduardo García Serrano, que es un falangista que colaboraba en Intereconomía. Oye, tampoco le voy a dar aquí una credibilidad excesiva a lo que diga este hombre, porque de la mitad de cosas que dice se las puede inventar, es un ultraderechista confirmado, pero bueno, de carácter falangista. Bueno, pues un día en una charla dijo lo siguiente de Isabel Díaz Ayuso, insisto. Esto es la opinión de este tipo. Yo no puedo confirmar ni desmentir, pero imagino que lo que dice Nicolás Maduro tiene que venir por ahí. Después vamos con lo de Feijóo. Vamos a escuchar a este señor, a Eduardo García Serrano. ¿Tengo tiempo de contar otra anécdota? Claro que sí. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, yo la tuve durante 1 año y medio en Radio Intercontinental de Madrid. Era una falangista de rompe y rasga. ¿Cómo? De rompe y rasga. Una falangista de rompe y rasga. Además, una falangista furibunda. Falangista furibunda. Me perseguía por los pasillos como un caniche para que yo le hablase de José Antonio, le hablase de Ramiro, le hablase de Eugenio Montes, le hablase de David Jato, le hablase de Eugenio Lostau, en fin. Llegaba a ser pelín agobiante. ¿Sí? Pero uno siempre ha sido, en fin, ha tenido vocación didáctica con sus flechillas. ¿Sí? Digo flechillas porque yo estuve en la OGE durante... Con sus flechillas, Es un tipo, evidentemente, muy soberbio. Se da importancia a sí mismo de no, Ayuso me perseguía. En fin, por eso digo que pongamos en cuarentena cualquier cosa que diga este tipo. Pero es curioso, tiene una gran capacidad inventiva. O aunque sea un 10% de verdad, la puede haber por ahí. Yo, evidentemente, no voy a ser taxativo en este asunto. Simplemente os dejo que escuchéis este vídeo, insisto, de un falangista. Muchísimos años. Bueno, de repente Isabel Díaz Ayuso desaparece de la Inter, yo le pierdo la vista y muchísimos años después me entero de que está en el PP. Digo, bueno, una más. Una más. Muchos años después. O sea, una más se debe referir, una falangista más que se va al PP. Vaya, por Dios. Pues me la encuentro, claro, el eterno retorno de Nietzsche. Me la encuentro en la sala de maquillaje del Gato al Agua. Entro yo a maquillarme y me la encuentro. Y entonces se levanta muy azorada, como muy violenta, me coge del brazo y hace una parte conmigo. Me dice, oye, Eduardo, que aunque yo estoy en el PP, como sabes, tal, sigo siendo la misma. Te lo digo para que, en fin, no... Bueno, en fin, pues este es el vídeo curioso que iba por ahí. Bueno, para que veáis quién es este tipo, Eduardo García Serrano. Seguramente os suena de algunas tertulias ultras de este país. Atención a este vídeo. Eduardo García Serrano es falangista. Bien jugado, teléfono móvil. Bien jugado.
Madre mía, no lo recordaba yo. Bueno, en fin, es un personaje curioso. Por eso digo que lo pongamos en cuarentena lo que dice, pero de aquí nace todo el asunto. Entonces, la siguiente cosa que dice este señor, completamente, bueno, es perturbado. Vinculado al narcotráfico. Es que Feijóo es un ladrón vinculado al narcotráfico. ¿Y yo qué quieres que os diga? Ladrón no se puede demostrar que lo sea, o por lo menos judicialmente no está demostrado que lo sea. Cada uno puede tener su opinión, etcétera. Podemos también preguntar muchas cosas sobre Eulen, sobre esos millones de contratos en una empresa en la que su hermana era jefa del norte de España, etcétera, etcétera. Pero de momento son preguntas, no se pueden hacer afirmaciones y son presunciones. Lo de ladrón, bueno, pues es difícil. Lo de vinculado con el narcotráfico, hombre, pues aunque lo haya dicho Maduro en este tono, insisto, que rechazo, que no me parece bien, porque dice una tontería tras otra en muchas ocasiones, como que Ayuso es alcaldesa de Madrid. Hombre, tú cuando ves esta fotografía, es la fotografía que todo el mundo teníais en mente seguramente, Alberto Núñez Feijóo, para quien no esté viendo y lo esté escuchando en formato podcast, con Marcial Dorado en un yate. Y no es esta la única foto, no he puesto más porque, mira, no me apetece poner más fotografías. Pero es que Marcial Dorado no era una persona que se dedicaba, yo que sé, a la fontanería o que tenía precisamente una panadería y hacía los bollos más ricos del norte de España. No, era un tipo que se dedicaba a lo que se dedicaba y el señor Feijóo tiene fotografías con él, que es una cosa que todavía no se ha explicado demasiado. Lo han intentado, ¿eh? Feijóo dijo que, bueno, que él no sabía nada. Que es que como en aquel momento no había Google, esto es cierto. O sea, Feijóo dijo literalmente que no me enteré de que este tipo era lo que era porque entonces no había Google. Manda narices. Es que vaya explicación de tomar por boba a la gente. Claro, cuando tú hablas con gente de Galicia, que en aquella época ya sabía perfectamente, y tampoco tenían Google, quién era Marcial Dorado, a qué se dedicaba, sobre todo las madres que tenían a hijos enganchados a esta sustancia, lo sabían perfectamente, pero Feijóo, a pesar de dedicarse a temas políticos, era el único que no lo sabía. Vaya por Dios. Bueno, pues, como os decía, hasta un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. En este caso, pues han sido 2. Bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, pues resulta que le han preguntado al Partido Popular sobre este asunto, concretamente a Borja Semper. Y luego también quería conocer la opinión del partido ante las últimas acusaciones de Nicolás Maduro, que dijo que Isabel Díaz Ayuso es falangista, y Alberto Núñez Feijóo un ladrón vinculado al narcotráfico. Gracias. Ahí está Borja Semper. Bueno, empezando por el final. Nosotros queremos decirle al señor Maduro, primero, que se equivoca con el Partido Popular. Nosotros no somos ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni el señor Álvarez, ni el señor Sánchez. Nosotros no somos el Partido Socialista y no tenemos ningún interés en fomentar, en poner paños calientes o en mirar con cierta condescendencia a los dictadores. Pero, ¿os dais cuenta? Le ha preguntado, ¿qué opinas sobre lo que ha dicho Maduro de vosotros? Y dice, ¿por qué no somos el Partido Socialista? Que ellos ponen paños calientes a los dictadores. Vale. Maduro lo tenga claro. En segundo lugar, sus insultos nos importan bien poco. Ah, mira, una fotografía aquí. Ha puesto el canal del lado izquierdo de Chávez con Aznar. Así es que... Le aseguro que nos importan bien poco. De hecho, si me lo permite, está bien, nos sentimos honrados de que nos insulte. Ya apareció en Madrid. Bueno, nos sentimos honrados de que nos insulte, no somos el Partido Socialista, no somos conniventes con la dictadura, en fin, las tonterías de absolutamente siempre el Partido Popular. Alicia. Nos preocuparía mucho más que el señor Maduro nos halagara. Nos preocuparía mucho más que el señor Maduro, que cualquier dictador del mundo nos viera como socios o que nos viera con cierta... Esta es otra fotografía del señor Aznar con Gaddafi. Ya. Lo que a mí me llama la atención es que hay con Obiang. a los que no les preocupe que Nicolás Maduro no les insulte. O sea, pero ¿ahora qué pasa? ¿Que para ser demócrata te tiene que haber insultado Nicolás Maduro? ¿O cómo va el asunto? Preferimos estar... Porque a ti, Borja Semper, te ha insultado Nicolás Maduro, entonces supongo que igual eres un poco connivente con la dictadura también, ¿no? En fin, bueno, puso un tuit muy parecido aquí a Alfonso Serrano, el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, lo comentamos brevemente ayer, pero frente a este vídeo de Maduro llamando falangista, tal, bueno, pues dice, si un dictador habla bien de ti, malo, muy malo, orgulloso de que el PP sea blanco de los ataques del socio de Sánchez y Zapatero, y se queda tan ancho, del socio de Sánchez y Zapatero, es lo que os decía antes, seguramente no han visto los vídeos en los que también llaman al gobierno de España fascista y no sé qué, es decir, por un lado y por el otro están completamente desnortados, unos y otros. Por eso decía que estaría bien que se pusiesen de acuerdo en las tonterías que van a decir. Pero claro, cuando dice, si un dictador habla bien de ti, malo, muy malo. ¿Y cómo es concretamente que el fundador de tu partido no es que hablase bien de él, el dictador, y no uno de lejos, uno de aquí, uno que mataba a españoles? No uno de lejos que nos puede parecer fatal, no, uno de aquí. No es que le hablase bien,
sino que literalmente lo tenía sentado en su Consejo de Ministros. Que era un ministro de la dictadura. ¿Eso qué te parece? Hombre, porque igual hay que pensarlo un poco, ¿no? Si un dictador habla bien de ti, malo es. Y si te tiene dentro del Consejo de Ministros, ¿qué pasa? Y a partir de ahí se crea el partido en el que tú estás. Hombre, es que también, no sé, habría que taparse un poco con determinadas cosas y esta precisamente es una de ellas. Vamos a ver ahora el tema de los audios del señor Alvise, de cosas bastante turbias, como que de repente algunas de estas derivaciones de dinero un poco turbio para financiar las campañas, parece ser que se intentaron vincular a través de un club de Alterne de Madrid, con la intermediación del señor Alvise. Algo completamente loco. Pero antes de esto, vamos a ver cómo el ministro Óscar Puente habla o explica por qué en Twitter le dijo el otro día al señor Alvise: hueles a cárcel. Vamos a escucharlo, en la cadena SER en Hora 25. Pero que recoja lo que ha sembrado este personaje. Bastante daño le ha hecho a este país el señor Alvise Pérez. Alvise, durante los años que ha estado haciéndonos la vida imposible a algunas personas de izquierda, publicando fotos de nuestra hija menor diciendo que es una prostituta, ese tipo de cosas a las que se ha dedicado, era muy simpático para la derecha. Entonces, durante ese tiempo, a la derecha Alvise le ha venido de perlas. Pero cuando se ha decidido a ser un competidor, entonces la derecha le ha puesto la proa, ¿no? Y ahora vemos, bueno, pues como paramedios para los que pasaba absolutamente inadvertido y le dejaban hacer, porque coño, hacía el trabajo sucio, ahora ya le tienen enfilado, ¿no? Alvise, cada vez que publicaba una falsedad sobre mi vida, sobre la vida de un político de izquierdas, sobre la de Ábalos, siempre cerraba el tuit con una frase: hueles a cárcel. Pues eso es lo que yo le he dicho en redes el otro día. Él sí huele a cárcel. Y espero que acabe en la cárcel algún día, porque se lo merece. O tú te has tragado el cuento ese de que ha cobrado porque no había hecho factura. No, hombre, está dando una explicación tratando de eludir su responsabilidad penal, que es el delito electoral que en este momento se le está investigando. Claro, no es lo mismo cobrar 100.000 euros para tu campaña electoral a cambio, como él dice en ese audio, de luego legislar en favor del que le da los 100.000 euros, que no cobrar un trabajo con factura. Uno es una irregularidad administrativa, 50.000 euros de cuota defraudada, ni siquiera llega al mínimo del delito fiscal. Lo otro es un delito. Es un delito electoral, un delito grave. No es lo mismo una cosa que la otra. Es evidente. Y ahora, atención a la noticia que os adelantaba ahora, lo publica aquí el Plural. Hot Shows... Espera. Que esto es complicado. Hot Show Girls Madrid. El dueño de un club de Alterne vinculado al fraude de Alvise. Parece broma, es realidad. El presidente de Se Acabó la Fiesta ofreció esta vía al empresario con el que llevó a cabo su financiación irregular. ¿Cómo? Vamos a ver. Alvise Pérez, líder de la plataforma Se Acabó la Fiesta, ofreció como pantalla la estructura del dueño de un club de Alterne llamado Hot Show Girls Madrid para la presunta financiación irregular de su campaña al Parlamento Europeo. El eurodiputado entregó al empresario de las criptomonedas una cuenta bancaria que está asociada al responsable de este club de la capital, según ha adelantado El Confidencial. Así queda reflejado en los mensajes que intercambió con Álvaro Romillo, este empresario de las criptomonedas, en el marco de la campaña a las elecciones europeas. El máximo responsable de Se Acabó la Fiesta le remitió como referencia el IBAN a nombre de una sociedad conocida como Somos Libres SL, cuya sede está en Alicante y tiene como administrador único a Jorge GP, según figura en el registro mercantil. Una de ellas es Triple 17 SL, que lleva operando 19 años y tiene como sede social el número 6 de la calle López Hoyos, donde se ubicaba hasta hace unos escasos meses el Club de Alterne. De hecho, en la documentación del registro aparece como establecimiento de bebidas. O sea, ya lo que nos faltaba era que Alvise estuviese intentando utilizar la empresa de un tipo que se dedica a los clubs de Alterne para cobrar un dinero que finalmente, y en los nuevos audios que se han filtrado, literalmente este empresario, el que ahora llama estafador y le dice que no quiere saber nada de él, etcétera, etcétera, y que es un amigo del gobierno que ha pactado con el gobierno, no, lo que pasa es que han enseñado unos mensajes que a ti te va muy mal que se enseñen. Bueno, pues resulta que le dijo este señor que mejor en una cuenta bancaria no, que mejor se lo daba en efectivo, que así no sería rastreable. Claro, no sería rastreable a no ser que este señor tirase de la manta, porque para cometer un delito de corrupción de este tipo, hombre, tanto el que recibe se tiene que callar como el que da se tiene que callar. Y en este caso, el que dio, pues lo ha explicado todo y ha dejado una posición completamente endeble. Tú tienes que saber, si te acuestas con niños, pues te puedes levantar meao.
Y en este caso, si tú te metiste en la cama con un tipo que te prometió 100.000 euros en metálico a cambio de nada, que lo recibiste, y ahora pues te vende, hombre, pues ¿qué quieres que te diga? De la manera que seguro no te habría pasado nada es si no hubieses cometido una ilegalidad, una presunta ilegalidad. En fin, vamos con el asunto de Nacho Cano. Y es que, como sabéis, durante este último día y medio, está la derecha diciendo constantemente: no, Nacho Cano es inocente, ya lo veníamos diciendo, que si se le perseguía es por el simple y único hecho de ser amigo de Ayuso. Bueno, es por eso. ¿Estamos seguros de que es por eso? Vamos a ver primero la noticia. Trabajo descarta que los becarios de Nacho Cano tuvieran una relación laboral encubierta. El pasado 27 de junio los inspectores de trabajo acudieron a la parroquia en la que ensayaban los becarios Malinche a petición de la Policía Nacional. Y resulta que la Inspección de Trabajo, es decir, dependiente del Ministerio de Trabajo, es decir, dependiente supuestamente del Ministerio Social Comunista, del Gobierno Social Comunista que quiere acabar con él, dice que no hay problema con este asunto. A ver si me queda claro, pero no era el gobierno de Sánchez, que después de leer un poco más el señor Nacho Cano y dijo Sánchez más Maduro, más Zapatero. Bueno, en fin, los delirios de cada uno, que se los trate como pueda. No era que querían acabar contigo. Y ahora resulta que del ministerio, además de Yolanda Díaz, evidentemente serían funcionarios, pero aparece un informe en el que te dan la razón a ti. Bueno, pues después de esta noticia, después de este titular, ya está todo el mundo en la derecha y en torno a Ayuso diciendo Nacho Cano es inocente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y de verdad lo es? Bueno, vamos a escuchar aquí a Bea de Vicente en el programa Más Vale Tarde, en La Sexta, que explica bastante bien si esto es o no es definitivo, o si hay mucho que hablar sobre este asunto todavía. Especiales, tendrán que ser analizadas por la jueza. Sí, claro. El otro juicio tiene que ver con esa recomendación que se dio desde el equipo de Nacho Cano a los becarios de si os preguntan en una aduana, decir que venís de visita, que no sois estudiantes. Eso es otra cosa. Porque la cosa tiene enjundia. Hay un criterio, es que tengo que mirarlo porque tiene tela, de la Dirección General de la Seguridad Social. Fijaos que hay un criterio interpretativo de este artículo 52 que se mete en este informe. El criterio interpretativo tiene 74 páginas, imaginaos la complejidad del caso. Y nos encontramos en una situación contradictoria. ¿Por qué? Porque el informe de Inspección de Trabajo efectivamente dice, oye, como eran becarios en formación no reglada, no homologada, no hace falta que estén dados de alta. Pero es que ese mismo criterio interpretativo de esa disposición 52 de la Ley General de la Seguridad Social dice que en el caso de que los becarios sean extranjeros y reciban algún tipo de remuneración, sea ese el caso que ellos decían, sus 500, sus 300, entonces sí tienen que estar dados de alta. ¿Qué ocurre? Que si el fiscal quiere, aquí hay guerra. Porque hay una, vamos a llamarlo, deficiencia de la técnica jurídica. Tenemos una ley que dice, por un lado, lo que dice ese informe, mire, no, formación no reglada, no hace... Claro, si simplemente es formación no reglada y están ahí como de verdad becarios y solamente están estudiando, entonces no hace falta darles de alta en la Seguridad Social, por supuesto. Pero si hay un criterio interpretativo que tiene 74 páginas y en un apartado dice claramente que si están cobrando, entonces sí que tienen que ser dados de alta, como es normal, si cobras un dinero entre 300 y 500 euros, tienes que estar dado de alta, ojo, que ahí entonces no es que esté la cosa tan clara. Y a su vez dice, perdone, estudiante extranjero que recibe algún tipo de remuneración, sí. Así que a ver ahora cómo se resuelve esto. Porque lo que no te responde esta ley ni este criterio interpretativo es la combinación que aquí se da de formación no reglada, becario extranjero, que además cobra una remuneración. Vamos a ver qué es lo que contaron los becarios en su día, ahora sí. Claro, ahora mucha atención a esto. Los becarios estuvieron en el ojo del huracán mediático. Porque vamos a ver lo que dijeron los becarios cuando explicaron literalmente que estaba cobrando en metálico, además. De manera se habían sentido abusados por la productora que los tenía aquí acogidos en España para aprender ese musical. Ellos lo contaron en varios foros, en varios espacios, pero quiero rescatar una entrevista que concedieron a este programa y en concreto a nuestro compañero Javier Bastida, donde explicaban cómo recibían el dinero del que podían disponer para hacer la compra. Vean. Nuestra despensa de nuestras comidas, nuestras necesidades personales y no es ningún pago, o sea, son como cubrir nuestros gastos. Vale, yo quiero saber, ¿os lo ingresan a través de un número de cuenta o cada mes? Efectivo. Es un monto en efectivo. ¿Eran todos los 500 euros en efectivo? ¿No había ninguna transacción? Ninguna transacción, todo en efectivo. Bueno, pues ahí lo tenéis, todo en efectivo. Que igual, no sé, los becarios pensaban que así era una buena forma de salvar a Nacho Cano. Pero ¿qué queréis que os diga? Lo deja bastante mal porque aquí en España lo cobran en efectivo. Pues la sensación que estás cobrando en vez. Es decir, ellos mismos lo han admitido que cobraban en efectivo. Y más allá de eso, más allá de este informe de trabajo,
Es verdad que la jueza todavía tiene encima de la mesa un informe en el que, con fotografías de la policía, con vídeos que ellos mismos subieron a redes sociales, se puede demostrar que esos supuestos becarios que no trabajaban, que decían que no trabajaban, estaban apareciendo en las funciones y en trabajos en el bar o después de las actuaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que no está tan claro como a algunos les gustaría, que rápidamente salieron a decir, no, porque esto es simplemente porque le persiguen por ser amigo de Ayuso. Hombre, también os digo una cosa, este asunto de salir constantemente a defenderte diciendo que te persiguen por ser algo de Ayuso ya ha quedado un poco desgastado. Ese mantra ha quedado un poco ya tocado. ¿Por qué? Hombre, porque lo del novio Ayuso fue le perseguís porque es novio Ayuso y después se demuestra que el tipo mismo reconoce que así que ha defraudado dinero, que no es el por novio Ayuso, y después sale este tipo a decir exactamente lo mismo. Me persiguen por ser amigo de Ayuso, porque han ido por el padre, por el hermano, por el novio y solamente les quedo yo, que no. Que ese comodín ya se ha gastado y no lo sigáis utilizando porque empieza a ser ya ridículo. Vamos a escuchar ahora una pequeñita parte, porque ya nos estamos pasando un poco de tiempo, de unos audios que ha compartido El Plural, de una entrevista al excoronel Amadeo Martínez sobre todo el material audiovisual que está sacando el rey Juan Carlos I con Bárbara Rey. Lo ha recopilado aquí Julián Macías Tobar en Twitter. Vamos a escuchar el primer minuto más o menos para que veáis lo que dice un excoronel del ejército sobre este señor que fue nuestro jefe del Estado durante tanto tiempo y no porque lo votase nadie. Hay mucho material, claro que hay mucho material guardado. Pero, material en el que el rey podría mantener relaciones con Bárbara Rey. Sí, exacto, sí, ¿no? Y con esa y con alguna otra, ¿eh? No solo hay material con esta Bárbara Rey. Bárbara Rey es la que más suena y la que más ha salido. Pero es que esto me se ha costado con Cinto y la madre, claro. Y hay varias que todas españolas. Y españolas hay unas cuantas, ¿eh? Pero antes de que sigamos, a mí me da igual con cuánta gente se acueste el rey de España. A mí lo que me importaría es poder votar a nuestro jefe del Estado. Pero más allá de eso, aceptando que es lo que ocurrió en nuestra historia y que nadie se atrevía a decir nada hasta ahora, ha costado unos cuantos añitos, unas cuantas décadas más bien, cuando ha caído en desgracia este señor, el rey Juan Carlos I, como cualquier Borbón al final de su vida, resulta que lo que sí me molesta y lo que sí que nos debería mostrar a todos como pueblo español es no las infidelidades de este tipo, lo mujeriego que fuese, que mira. Lo preocupante de aquí es que hubiese dinero público y recursos públicos al servicio de tapar a este señor las tonterías soberanas que hacía, nunca mejor dicho, tonterías soberanas. Eso es lo preocupante. Porque que un tipo sea mujeriego, le encante más hacer el tonto que... Bueno, pues mira, él tiene su problema. El problema para todos los españoles es cuando un problema particular se convierte en problema colectivo y de todos, y además financiado con el dinero de nuestros impuestos, pagando para que la gente estuviese callada, persiguiéndole constantemente, pagando los chantajes de gente que le grababa cuando hacía cosas. Ese es el problema. Que durante cuánto tiempo hemos actuado con el rey Juan Carlos como si fuese un niño pequeño con el pañal cagao. Y nosotros, como españoles, yendo detrás a cambiárselo. Y que nadie se atreviese a publicarlo. Entiendo que personas famosas. Estas famosas, sí es que se acostó con todas las famosas. Sí es que este hombre, digo, no me quiero repetir, pero sí es que este hombre se acostaba... los Borbones siempre han tenido eso. Hay videos muy gordos, muy... Sí, sin entrar en detalles, pero ¿cómo podría explicársele a la ciudadanía qué contienen esos vídeos? Sí, pues unas relaciones íntimas. Es que este hombre, no es que fuera, ya digo, yo lo he tratado de depredador sexual, pero tampoco es que sea un actor porno, ¿no? A ver si me entiendo, ¿no? O sea, el tío era muy primario. Este cogía a las mujeres como un objeto, o sea, y además no se recataba en decirlo, porque es que además la cantidad de información que hay en el ejército sobre este hombre es porque no se recataba un pelo en contar todo. Es típico eso que decimos del español, ¿no? Que si no lo cuenta no se divierte, ¿no? Este hombre estaba muy vigilado por los servicios de inteligencia militares. En fin, nada que no sospechásemos, pero eso sí, todo financiado con dinero público, por supuesto. Y quería terminar rápidamente con esto. Igual en otro podcast lo tratamos un poco más, pero rápidamente. Resulta que el Senado de España, vaya por Dios, acogerá una cumbre de la extrema derecha internacional en contra del aborto. ¿Qué ha pasado? Que se aprobó en la mesa del Senado. Resulta que el Partido Socialista no se dio cuenta de lo que se estaba votando, porque se votaban muchas cosas, era un texto muy largo y se lo colaron en medio de algún lado. Es una cutada por parte del Partido Socialista que no se dieran cuenta
que se estaba aprobando esto, y después resulta que se enteraron que se iba a hacer en el Senado una cumbre de extrema derecha contra el aborto. Y claro, se quedaron con cara de tontos diciendo, madre mía, y esto hemos votado a favor. O sea, cagada histórica del Partido Socialista. Pero también os digo, se habría aprobado de todas formas porque en el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Es decir, que es el Partido Popular el que está aceptando y promoviendo una cumbre internacional de extrema derecha en contra del aborto. El Partido Popular, no Vox. Deberían hacérselo mirar un poco. Pero por nuestra parte, hasta aquí ha llegado las noticias del día y ahora vamos, como siempre, con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. Hoy nos trasladamos al 1 de octubre de 1931, el día en el que las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española tomaron una decisión trascendental que cambiaría para siempre el panorama político y social de España: la aprobación del derecho al voto femenino, al sufragio femenino. Este hito, que hoy puede parecernos obvio y fundamental, fue el resultado de una larga y ardua lucha de mujeres valientes y visionarias que se atrevieron a desafiar el orden establecido. La conquista del sufragio femenino en España no fue un camino fácil. Enfrentó una feroz oposición no solo de los sectores conservadores, sino también de algunos grupos progresistas que temían que el voto de las mujeres, supuestamente influenciadas por la Iglesia y sus maridos, que decían en aquel momento, pudiera favorecer a la derecha. Sin embargo, la diputada Clara Campoamor se mantuvo firme en su convicción de que la democracia no podía ser tal si se excluía a la mitad de la población. El debate en las Cortes fue intenso y apasionado. Campoamor, con una elocuencia y determinación admirables, argumentó que negar el voto a las mujeres era perpetuar una injusticia histórica y contradecir los principios mismos de la República. Sus palabras resonaron en el hemiciclo. La República no puede defraudar a las mujeres, que son la mitad del país, dijo. Es importante destacar que Campoamor no estaba sola en esta lucha, aunque menos conocidas, otras mujeres como Margarita Nelken, Victoria Kent y Federica Montseny más adelante también jugaron papeles cruciales en el debate sobre los derechos de las mujeres durante la Segunda República. Sin embargo, es interesante notar que no todas estaban de acuerdo con el sufragio femenino inmediato. Victoria Kent, por ejemplo, argumentaba que las mujeres españolas aún no estaban preparadas para votar y que hacerlo podía poner en peligro a la joven república. La aprobación del voto femenino, con 161 votos a favor y 121 en contra, no solo fue un triunfo para las mujeres españolas, sino un paso adelante para toda la sociedad. Representó el reconocimiento de la igualdad fundamental entre hombres y mujeres en la esfera política, sentando las bases para futuras luchas por la igualdad en otros ámbitos. Sin embargo, la victoria fue efímera. Las mujeres españolas solo pudieron ejercer su derecho al voto en dos ocasiones, en las elecciones de 1933 y las de 1936, justo antes de que la guerra civil y la posterior dictadura franquista truncaran este y muchos otros avances democráticos. Durante los casi 40 años de dictadura franquista, los derechos de las mujeres sufrieron un retroceso dramático. El régimen de Franco impuso un modelo de sociedad patriarcal que relegaba a la mujer al ámbito doméstico y la subordinaba legalmente al hombre. No sería hasta la muerte de Franco y la transición democrática cuando las mujeres españolas recuperarían plenamente este derecho fundamental. La lucha por el sufragio femenino en España nos recuerda que los derechos que hoy damos por sentados son siempre el resultado de arduas batallas libradas por generaciones anteriores. Es importante reflexionar sobre cómo este hito histórico se relaciona con la situación actual de las mujeres en España y en el mundo en general, porque aunque se hayan logrado avances significativos en términos de igualdad legal, la lucha por la igualdad real continúa. Las mujeres siguen enfrentando discriminación en ámbito laboral, violencia de género y una representación desigual en posiciones de poder y en toma de decisiones todavía al día de hoy. Y en España, por ejemplo, aunque las mujeres constituyen más de la mitad del electorado, su representación en el Congreso de los Diputados apenas superó el 40% raspado en las últimas elecciones y en las anteriores mucho menos. En el ámbito empresarial, por ejemplo, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas del IBEX sigue siendo completamente minoritaria. Avanzando un poco ahora en nuestra línea temporal, nos trasladamos en un 3 de octubre de 1965, cuando en La Habana, en Cuba, Fidel Castro leía públicamente la carta de despedida del Che Guevara. Este momento, cargado de emoción y de simbolismo, marcó el fin de la colaboración directa del Che con la Revolución Cubana y el inicio de su periplo internacionalista, que lo llevaría eventualmente a Bolivia.
La Carta del Che, un documento histórico de gran relevancia, no solamente era una despedida personal a Fidel y al pueblo cubano, sino también una declaración de principios revolucionarios. En ella, el Che afirmaba su compromiso con la lucha antiimperialista y su convicción de que la revolución debía extenderse más allá de las fronteras de Cuba. Las palabras del Che resonaron con fuerza. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos, dijo. Esta frase encapsulaba su visión de una revolución global, su rechazo a conformarse simplemente con los logros alcanzados en Cuba y su determinación de continuar la lucha en otros frentes. La lectura pública de esta carta por parte de Fidel fue un momento de gran tensión emocional y política. Por un lado, representaba la pérdida de uno de los líderes más carismáticos y queridos de la Revolución cubana. Por otro, era una declaración audaz de solidaridad internacional revolucionaria en un momento en el que las tensiones de la Guerra Fría estaban en su punto álgido. Es importante contextualizar este evento en el marco más amplio de la Guerra Fría y la lucha antiimperialista en América Latina. El Che partía de Cuba en un momento en el que los movimientos revolucionarios estaban surgiendo en varios países del continente, enfrentándose a regímenes autoritarios a menudo respaldados por los Estados Unidos. La decisión del Che de dejar Cuba para fomentar la revolución en otros lugares fue controvertida incluso dentro de los círculos revolucionarios. Algunos la vieron como un acto de heroísmo y coherencia ideológica, mientras que otros la consideraron una decisión arriesgada y potencialmente contraproducente. Lo que es indiscutible es el impacto que tuvo esta decisión tanto en la vida del Che como en el curso de los acontecimientos y los movimientos revolucionarios en América Latina. El Che se convertiría en un símbolo global de la lucha revolucionaria, su imagen icónica trascendiendo fronteras y generaciones. Sin embargo, su captura y ejecución en Bolivia en 1967 también marcaría un punto de inflexión en la estrategia de los movimientos guerrilleros en el continente. El 8 de octubre de 1967, en La Higuera, un pequeño pueblo de Bolivia, el Che fue capturado por el ejército boliviano con el apoyo de la CIA. Herido y agotado tras meses de lucha guerrillera en condiciones extremas, el Che fue llevado a una escuela rural que servía como centro de operaciones militar, y al día siguiente, el 9 de octubre, se dio la orden de su ejecución. Según los testimonios, cuando el sargento Mario Terán entró en la habitación para ejecutarlo, el Che, con una mezcla de desafío y dignidad, pronunció las que serían sus últimas palabras: «Dispara, cobarde, solo vas a matar a un hombre». Esta frase, que ha pasado a la historia, encapsula la esencia del pensamiento y la vida del Che, la convicción de que las ideas y los ideales trascienden la existencia individual. La muerte del Che, lejos de acabar con su influencia, lo catapultó al estatus de icono revolucionario mundial. Su imagen, capturada por el fotógrafo Alberto Korda, se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles del siglo XX, adornando camisetas, carteles y murales por todo el mundo. Ahora, en nuestra cápsula del tiempo, vamos a un evento que, aunque menos conocido, tuvo un impacto profundo en la geopolítica global. El 3 de octubre de 1952, el Reino Unido detonó su primera bomba atómica en las islas de Montebello, frente a la costa de Australia, convirtiéndose así en la tercera nación del mundo en poseer armas nucleares después de Estados Unidos y la Unión Soviética. Este evento, conocido como la Operación Hurricane, marcó un hito significativo en la carrera armamentística de la Guerra Fría. La decisión del Reino Unido de desarrollar su propio arsenal nuclear fue motivada por varios factores, incluyendo el deseo de mantener su estatus de potencia global en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y la percepción de una creciente amenaza soviética. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, la proliferación nuclear representa uno de los mayores peligros para la humanidad y el medio ambiente. La detonación de la bomba británica no solamente escaló la tensión global en aquel momento, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para el entorno y las poblaciones locales. Es crucial señalar que la prueba nuclear se realizó en territorio australiano, por supuesto muy lejos del territorio del Reino Unido, y específicamente en un área habitada por pueblos aborígenes. ¡Qué casualidad! Este hecho subraya las dinámicas coloniales y el desprecio por los derechos de los pueblos indígenas que a menudo han caracterizado el desarrollo de armas nucleares. Los efectos a largo plazo de la radiación en estas comunidades y en el ecosistema local fueron un testimonio doloroso de los costos humanos y ambientales de la carrera armamentística. La entrada del Reino Unido en el club nuclear también tuvo implicaciones significativas para el equilibrio de poder global. Reforzó la posición de los aliados occidentales en la Guerra Fría, pero al mismo tiempo intensificó la paranoia y la desconfianza mutua entre los bloques. Cada nueva potencia nuclear aumentaba todavía más y exponencialmente los riesgos de un conflicto catastrófico. Es importante destacar que la posesión de armas nucleares por parte del Reino Unido
Unido fue y sigue siendo controvertida incluso dentro de su propio país. Movimientos pacifistas y antinucleares han luchado durante décadas por el desarme, argumentando que estas armas no solo son moralmente indefendibles, sino también un gasto innecesario de recursos que podrían destinarse a necesidades sociales más premiantes. La proliferación nuclear, iniciada en la década de los 50, sigue siendo una amenaza grave para la paz y la estabilidad global en la actualidad, a día de hoy. A pesar de los tratados de no proliferación y los esfuerzos de desarme, las armas nucleares continúan siendo una sombra ominosa sobre la humanidad. Los conflictos recientes y las tensiones geopolíticas actuales nos recuerdan constantemente el peligro latente de estas armas de destrucción masiva. La decisión del Reino Unido de desarrollar armas nucleares también plantea cuestiones más amplias sobre la ética de la disuasión nuclear y el papel de estas armas en la política internacional. ¿Realmente hacen al mundo un lugar más seguro, como argumentan sus defensores, o son realmente una amenaza constante para la supervivencia misma de nuestra especie? En fin, hasta aquí nuestra cápsula del tiempo y ahora vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a la clave internacional. Hoy tenemos otra sesión de Argentina, del señor Milei, que el otro día lo vimos cantando mientras el Financial Times decía literalmente que se había convertido la mitad de Argentina literalmente en pobres. Coño, el señor Milei. Financial Times, no lo dice el Pravda comunista, no lo dice el Granma del Partido Comunista Cubano, lo dice el Financial Times. Que la mitad de los argentinos hoy en día, con las políticas de Milei, privatizadoras, recortadoras, ha conseguido un logro espectacular. Pero no por la parte positiva, sino por la parte negativa de llevar al 50% de la población, 50, la mitad, 1 de cada 2, 5 de cada 10, en pobres en su país. Bueno, pues está calentita la sociedad argentina, evidentemente. Hace pocas semanas veíamos grandes manifestaciones de jubilados protestando por recortes de pensiones, pero también por recortes en la subvención de los medicamentos fundamentales para que pudiesen vivir, que habían subido de precio, y muchos decían literalmente es que no nos lo podemos permitir. Y también vimos como Milei, como el gobierno de Milei respondía con palos, con gases lacrimógenos y con antidisturbios a las protestas de los jubilados. Imágenes auténticamente de vergüenza. Bueno, pues resulta que ahora cientos de miles de personas marchan en Argentina contra los recortes de Milei en educación. Declara la guerra a la ciencia. El gobierno ultraderechista de Javier Milei, cuenta el diario.es, profundiza los recortes en educación. En contraste con la valoración positiva que tiene la sociedad argentina de sus profesores e investigadores, el presidente prevé incumplir leyes vitales para la supervivencia de los sectores educativo y científico y vetar el aumento de presupuesto a las universidades públicas. La masiva movilización del último abril se ha repetido este 2 de octubre, el día de ayer, en las principales ciudades del país, convocada por los sindicatos universitarios, rectorados, movimientos sociales, partidos de oposición y organismos de derechos humanos. No al veto, gritaba una marea incesante de personas frente al Congreso en la ciudad de Buenos Aires y en Espejo, en Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, entre los distintos puntos de Argentina. El sindicato de docentes de la Universidad de Buenos Aires calculó que marcharon más de 2 millones de personas en todo el país y 1 millón frente al Congreso en el centro porteño. Y aquí tenemos imágenes que han compartido, las que claramente se ve que, bueno, manifestación absolutamente masiva, que realmente seguramente son apenas un ápice o la punta del iceberg de las manifestaciones que están por venir en Argentina, porque de momento se le ha dado un poco de manga ancha a todas las barbaridades que ha ido haciendo Javier Milei, y es verdad que la oposición también está un poco desmovilizada porque no tiene un candidato fuerte, alternativo. Massa, el candidato al que se opuso Milei, tampoco tiene demasiada fuerza, el kirchnerismo está un poco desmovilizado, pero esta forma de hacer política, esta forma de cargarse literalmente el país, mientras el tipo después va viajando de aquí para allá, reuniéndose con Elon Musk en Estados Unidos, alabando a Donald Trump, viniendo aquí a España a quedar con Vox y con Santiago Abascal, o a insultar al presidente o a recibir medallas por parte de Isabel Díaz Ayuso, ya les está enfadando un poco, ya les está empezando a cansar. Y algún día todo esto va a explotar en forma de movilización social, cosa que ya ha empezado a verse. Pero, insisto, 50% de la población pobre. Y no lo digo yo, lo dice el Financial Times. Ahora supongo que lo llamarán también comunistas. Seguimos con otro tema, y es que resulta que ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ha pedido a Interior, a Marlaska, la entrada en España de varios saharauis a los que Marlaska intenta devolver. Y esta es una de las noticias más infames seguramente de este mes en relaciones internacionales, que tienen que ver con lo que puede o no puede hacer nuestro país. Y es que resulta que desde el Ministerio de Marlaska se está planteando la devolución de decenas de saharauis que ahora mismo están en el aeropuerto de Barajas, lo cual es completamente incomprensible, porque nuestro país tiene un vínculo histórico con el pueblo saharaui que durante los últimos años, y esta es una de las mayores críticas que se le puede hacer a este gobierno del Partido Socialista, ha dejado de lado esa responsabilidad histórica que tenemos
pues con la dominación colonial prácticamente que tiene Marruecos sobre el Sáhara. Y en el caso de refugiados, ya ni siquiera de tomar una posición valiente contra Marruecos en defensa del Sáhara, sino simplemente saharauis que están aquí intentando, pues, asilarse, igual que ha hecho el jefe de la oposición venezolana. Bueno, pues si se le permite al jefe de la oposición venezolana, y bien permitido, se debería permitir, por supuesto, también a los saharauis que vienen buscando protección, porque literalmente Marruecos va por ellos. Bueno, pues resulta que no hace nada. Resulta que, bueno, sí hace, que pretenden expulsarlos. Y esto es una auténtica vergüenza inexplicable que no puede hacer un gobierno progresista. Esto es terrorífico. Y bueno, mientras tanto, un día más, Israel pues bombardea el centro de Beirut y asesina al menos a otras 5 personas, mientras avisa de más ataques. Todavía no ha respondido con contundencia, como dijo que iba a responder con contundencia, contra los ataques que ha llevado a cabo Irán con misiles hipersónicos contra el territorio israelí. De momento se reservan su actuación, pero anunciaron que iba a ser muy dura, pero todavía por el momento no sabemos cómo va a ser. Bueno, y hasta aquí nuestra clave internacional y vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os pago una pregunta y al día siguiente leo vuestras respuestas. Ayer os preguntaba, no podía ser de otra manera, sobre Ayuso y sobre su novio concretamente, llamándome a que borrase vídeos, o si no, iban a actuar de manera legal, iban a actuar contra mí, intentando, pues no sé, de alguna manera amedrentarme para que no hable sobre determinados asuntos de manera legal, pidiéndome indemnizaciones económicas y demás. En fin, alucinante. Vamos a leer lo que opinasteis de lo que visteis ayer. Dice así Abelina: está claro que ellos se creen intocables y cuando se les pone en evidencia se enfadan y no tienen otra manera de amedrentar porque no saben hacerlo de forma diferente. Ante esto, lo mejor es plantarles cara porque lo que temen es precisamente que se aireen sus vergüenzas, ya que ellos están acostumbrados a decir lo que les dé la gana, mintiendo sin parar, pero no soportan que otros digan cosas ciertas de ellos porque sencillamente tienen un miedo atroz a la verdad. Aquí Paqui dice: hola Lan, a nadie le gusta que les digan las verdades. Estas son las consecuencias de delinquir. Si no quieren que se hable de ellos, lo primero que tendrían que hacer es no hacerlo. Es un buen consejo, ¿eh? Si no quieres que hablemos de, bueno, pues de que has defraudado dinero, pues simplemente no defraudes dinero, no es difícil. Tienen la piel muy fina cuando se dirigen a ellos, pero cuando ellos lo hacen no pasa nada. Están acostumbrados a amedrentar a todo el mundo y no debemos permitirlo. Ánimo y sigue adelante, no son nadie para callar tu voz, ellos sí tienen mucho que callar. Un saludo. Muchas gracias, Paqui. Aquí Alberto dice: parece que para el novio de Ayuso tenemos los demás la culpa de que sea un defraudador y parece que ahora lo que quiere es recaudar dinero para su multa. Es verdad que muchos de los comentarios me habéis puesto eso de, bueno, cuando decías lo que le habían pedido a el Rita Maestre, a las ministras, a la vicepresidenta, al PSOE, a Más Madrid, que eran como 30.000 euros por aquí, 30.000 por aquí, 15.000 por aquí, sí que da la sensación de que ahora que ha aceptado una multa de $500.000 de euros por haber defraudado y 8 meses de cárcel, no se nos olvide, pues igual está por ahí intentando recaudar. Igual tiene que ver con eso, con el tema de poner el cepillo para que alguien, bueno, para conseguir rascar algún tipo de dinero para poder pagar esa multa, que por otro lado os digo, es bastante buena, benevolente con él, porque normalmente tendría que ir a juicio y la multa podría ser bastante más alta que simplemente $500.000 de euros. Dice aquí David: esto ya es un cachondeo. Es como si el ladrón denuncia a la policía porque le han descubierto. Bueno, ¿Y qué esperaba? El testaferro de la Ayuso en realidad no es otra cosa. Es un delincuente que ha sido denunciado y tú, Alan, y otros que no están en la órbita y nómina de la derecha os habéis hecho eco de un delito, pues ajo y agua. El que la ha hecho, que la pague y punto. Buen trabajo, amigo Alan. Muchas gracias, David. Y aquí al final, un poco de humor. Dice aquí: sal si puedes, Bernabé. Muy señor mío. Hola otra vez, soy la abogada del novio de Ayuso. Has dicho que mi cliente estaba tomando una Coca-Cola y vamos a proceder legalmente contra ti con todo el peso de la ley, ya que la bebida gaseosa que se estaba tomando era una Coca-Cola, sí, pero cero. También le comunico que desde el sindicato Mangas Limpias y Mucha Jeta le vamos a imputar por lo que sea que usted haya hecho entre el 1876 y el 2028. Este comentario me ha encantado. Estos comentarios con humor me encantan. La mejor forma de tomárselo, pero es que tiene toda la razón del mundo. No es verdad que estuviese tomando una Coca-Cola. Era Coca-Cola cero. Y se le va a investigar por todo lo que haya hecho, desde que la humanidad es humanidad hasta que los coches vuelen. En fin, amigos y amigas, lo que hay que aguantar por parte de una señora que va por ahí acusando ahora de falangista al gobierno de España. Hasta aquí las preguntas y las respuestas. No, las respuestas solamente. La pregunta de mañana va a continuar un poco con este asunto. Y es: ¿cómo se atreve
no solamente Ayuso, que también, pero también Feijóo y todo el Partido Popular en general, de hablar de franquismo y de falangismo acusando a este gobierno teniendo el ADN que tienen en su partido? Esa es la pregunta que os lanzo para el próximo día. Me parece también bastante interesante. Acordaos de poner la R 2 puntos o respuesta 2 puntos para que sepa que son preguntas. Por cierto, algunos me preguntáis si en Spotify se leo los comentarios, y es que en Spotify hay un problema, y es que los comentarios se tienen que ir aprobando uno a uno. Entonces, cuando me meto, si los quiero aprobar, los tengo que aprobar todos uno a uno y tardo la auténtica vida. Entonces me cuesta ver más los comentarios en Spotify que en YouTube. Así que si ponéis el comentario en YouTube, es más probable que lo comenten. Y hasta aquí, amigas y amigos, el capítulo de hoy. Soy Alan Barroso y esto, al menos mientras nos dejen, es Clave Barroso. En Clave Barroso.